Bienvenidos a Aprendiendo en Casa. Nos comprometemos con nuestros estudios y nuestros sueños. Nuestra actividad vencemos retos matemáticos de la vida cotidiana utilizando los múltiplos. Y no te olvides suscribirte y activa la campanilla. ¿Qué vamos a aprender? El día de hoy vamos a aprender a resolver problemas que implican múltiplos de un número en situaciones cotidianas, o sea, los diversos problemas que se nos presentan. Bien, para aplicar los múltiplos nos proponen el siguiente problema. Nos dice, Bianca junto a su familia cumplió su sueño de tener un negocio propio en el que vende arreglos florales. Bueno, un cliente solicitó 18 ramos de rosas e indicó que cada ramo tenga 3 rosas. ¿Cuántas rosas utilizará Bianca y su familia para cumplir con lo solicitado por cliente? Este es nuestro problema a resolver. Nos dice, te invitamos a resolver el problema. ¿Quién nos pide resolver? ¿Quién nos pide resolver? Nos pide cuántas rosas utilizará Bianca y su familia para cumplir con lo solicitado por el cliente. Eso es lo que tiene que cumplir. ¿Cómo resolverías el problema y por qué? Bueno, resolvería en forma práctica y operativa debido al grado que se viene cursando. Eso es lo importante ya, ¿no? Bien, para resolver el problema que se nos propone, ponemos en relación con la meta. O sea, pero que nosotros, ¿cómo podemos resolver un problema? Primero vamos a analizar qué son los múltiplos. Por ejemplo, nuestra meta es resolver problemas que implican múltiplos de un número en situaciones cotidianas. Entonces, ¿qué son los múltiplos? Para lograr la meta es necesario recordar la teoría de los múltiplos de un número. ¿Qué son los múltiplos? Pues, ¿no? Entonces, para eso vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué dice? Múltiplos. Muy bien. Vamos a tener este recuadro que ustedes están observando, con el cual vamos a trabajar. Y seguidamente ponemos los números. Dice, son los números naturales que resultan de multiplicar ese número, ¿no? Ese número. Entonces ya ustedes han visto que estos de acá, de 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito son los números naturales. Son los números naturales. Muy bien, entonces ya estamos reconociendo los números naturales. ¿Quiénes son, no? Números naturales son los positivos. Hemos dicho también varias veces en la, ¿no? En la clase, en aula, cuando trabajamos. Seguidamente, vamos a multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar. Por ejemplo, nosotros queremos buscar los múltiplos de 2. Acá ya estoy señalando los múltiplos de 2 por cada uno de estos números naturales. Y vamos a encontrar los múltiplos seguidamente, ¿no es cierto? Vamos a encontrar recién los múltiplos. Después de eso, tenemos, por ejemplo, reconocer. El primer múltiplo de cualquier número siempre es 0. Por ejemplo, 2 por 0, 0. Ahí te está señalando la línea verde, que el 0 es el primer múltiplo, porque multiplica 2 por 0, 0. ¿Ya? Entonces, de ahí seguidamente, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 2, 2 por 7, 14, 2 por 8, 16, 2 por 9, 18, 2 por 10, 20 y hasta el infinito. También van los múltiplos. Todos estos resultados de la multiplicación por el 2, que estamos buscando los múltiplos de 2 por los números naturales, su resultado viene a ser, o sea, el producto viene a ser múltiplos. ¿De quién? Del 2. Muy bien. Múltiplos del 2, ¿ya? Entonces, todo esto que está en el recuadro amarillo son múltiplos. ¿De quién? Del 2. Son múltiplos del 2. También hay que tomar en cuenta que la cantidad de múltiplos es infinito, por eso dices 3 puntos suspensivos, no tiene fin, porque el 2 puede ser multiplicado 2 por 1.000.000. ¿Cuánto es 2 por 1.000.000? 2 millones. Ese es el múltiplo de 2, ¿se dan cuenta? Y así sucesivamente. Entonces, los múltiplos resulta
de la multiplicación de un número natural por otro número natural. Esos es los múltiplos, ¿ya? En esta vez les he dejado m significa múltiplos, 2 que está entre paréntesis y la multiplicación por los números naturales. También les recuerdo que el 0 que está de rojo es el primer múltiplo de cualquier número. Ese va a ser el primer múltiplo, ¿ya? Entonces esperamos haber recordado qué son los múltiplos. Para resolver nuestros problemas tenemos que saber primeramente qué son los múltiplos. Entonces con eso yo estoy reforzando, ¿ya? Bien, para resolver nuestro problema, niños y niñas, que nosotros lo tenemos que realizar, primero tenemos que ver el problema. Acá dice, ¿no? Un cliente solicitó 18 ramos de rosas e indicó que cada ramo tenga 3 rosas. Ah, entonces nos está pidiendo que utilicemos los múltiplos de 3, ¿verdad? ¿Qué nos pregunta? ¿Cuántas rosas utilizará Bianca y su familia para cumplir con lo solicitado por el cliente? Ah, ¿cuántas rosas utilizará? Si está solicitando 18 ramos de 3 flores. Ah, de 3 rosas, mejor dicho. En esta vez vamos a resolver nosotros en forma directa. Yo había dicho siempre que quinto grado ya debe trabajar en forma directa, ¿no es cierto? Entonces, para ello, primero tenemos que considerar los datos. ¿Y cuál es el primer dato? Solicitó 18 ramos. Segundo dato, cada ramo quiere de 3 rosas. ¿Qué más quiere? Ah, ya, ¿cuántas rosas se requiere? Ah, vamos a ver. En forma directa, la operación. ¿Oh? ¿Qué operación vamos a hacer? 3 por 18. O sea, tenemos que multiplicar 18 ramos por cuánto? Por 3. Claro, por 3. ¿Y cuánto va a ser ese resultado? Ah, 54. Hemos sacado en forma directa, práctica y operativa. ¿No es cierto? Entendiendo y comprendiendo el problema que nos plantean, ¿no es cierto? Ahora, como habíamos indicado en la anterior imagen, donde hemos explicado qué cosas son los múltiplos, ¿no? A través de una tabla, igual acá. Acá les planteo la tabla, ¿no? Cómo debió resolverse. Obviamente, en forma procedimental, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el 3, múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque corresponde, nos dice 3 rosas en cada ramo. Ah, ya, 3. Entonces, vamos a buscar los múltiplos de 3. ¿Por qué le he puesto un cerito acá encima del 3? Porque también así se representa. Ahí dice también múltiplos de 3. Cuando ustedes vean un número así representado, significa múltiplos de 3. Este cerito o este redondito tiene que estar encima, no al costado. ¿Ah? Ya, entonces, como nos dicen 18 ramos, este 3 tenemos que multiplicar hasta llegar a 18. Ah. ¿Y por qué le he puesto el 0 yo acá? Porque es el primer múltiplo, obviamente. Pero 3 por 0, 0, no tengo ningún ramo, no me va a dar ningún ramo, ¿no es cierto? Acá este ramo representa 3 florcitas, que es un ramo. Ahora, si quiero un ramo, 3 flores. Si quiero 2 ramos, 6. Entonces, pero está multiplicando 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, y así sucesivamente hasta 18. 3 por 18, 54 flores o rosas vamos a utilizar. Y estamos respondiendo a la pregunta. Dice, ¿cuántas rosas utilizará Bianca y su familia para cumplir con lo solicitado por el cliente? ¿Cuántas rosas? Va a utilizar 54 rosas. ¿En cuántos ramos? En 18 ramos. Ya. Entonces, aquí sí hemos hecho en forma procedimental y en esta parte hemos hecho en forma operativa y práctica. ¿Ya? Considerando lo que nos indica el Ministerio de Educación, cómo nos plantea, es que tenemos que hacer con procedimientos, ¿no? Por ejemplo, hay que revisar qué se hace primero. Revisa el proceso de resolución que te presentamos y compara con el que realizaste. O sea, ya hemos realizado nosotros. Vamos a comparar. Primero, observa la representación de las condiciones del problema. Te lo han representado acá. Primer ramo 3, segundo ramo 3, tercer ramo y así sucesivamente. También nosotros lo hemos hecho así, en forma procedimental. Obviamente que lo hemos hecho mejor. Y nosotros también lo hemos hecho en forma práctica, ¿verdad? Acá, utilizando material concreto, como palitos, ligas, tapas, bote, podemos utilizar otros materiales más, ¿ya?
Entonces, es así. El segundo paso, completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. Bueno, el siguiente cuadro no solamente nos han dado hasta aquí, hasta el día número 12, ¿no es cierto? Esta es una tabla. Cantidad de ramos que nos pide. Acá tenemos hasta el 10 y acá tenemos hasta el 18. Pero sabemos que si nos pide más, pues podemos multiplicar, ¿no? Por la cantidad de ramos que nos pide. Pero nos dice que en cada ramo debe haber 3. Ahí está, todos los 3. Entonces, por eso se llama múltiplos de 3. Todos múltiplos de 3. Muy bien, estos 3 también múltiplos de 3. Se multiplica por un ramo, 3. Por 2 ramos, 6. Por 3 ramos, 9. Por 4 ramos, 2. Y así sucesivamente. Como nos piden cantidad de 18 ramos por 3 es igual a 54. Bueno, es una forma también a utilizar las tablas de multiplicar, la que siempre nosotros desde segundo o tercer grado hemos aprendido la tabla de multiplicar, ¿sí? Bueno, tercer paso, es el tercero. Elige y resuelve la operación que permite responder la pregunta del problema y explica por qué elegiste. Bueno, si nosotros observamos aquí este primera operación 6 por 18, pues no es coherente, no es lo que nos pide, porque se supone que debió ser 3, entonces no corresponde, esto no es. Aquí, 3 por 18, sí, porque nos piden en cada ramo debe haber 3 flores y nos piden 18. Sí puedo multiplicar esto, ¿ya? Entonces, sí, es la que nosotros vamos a elegir. Finalmente, responde la pregunta del problema. ¿Cuántas rosas utilizará Bianca y su familia para cumplir con lo solicitado por el cliente? Es la respuesta que tiene que darse, ¿no? Entonces, Bianca y su familia utilizará 54 rosas para armar los 18 ramos que solicita el cliente. ¿Ya? Lo resolvimos. Por otra parte, niños y niñas, nos recuerda que cuando multiplicamos un número por 0, por 2 y así sucesivamente, o sea, los números naturales, a los resultados que obtenemos se les denomina múltiplos, lo que hemos dicho nosotros al principio, ¿verdad? Entonces esto nos pone el Ministerio de Educación. De dicho número, por ejemplo, acá nos pone la tabla del 3, ¿no? La tabla del 3. Múltiplos de 3, ¿quiénes son? Todo esto que ustedes observan aquí, multiplicados. 3 por 1, 3, 3, de acuerdo a la cantidad. Y esto es infinito, ¿verdad? Es infinito, solo nos está recordando. Ahora que ya sabes tú cómo se resuelven los problemas con los múltiplos, entonces acá te planteo un problema. Dice, te invitamos a reflexionar y responde las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Qué procedimientos? Eso tienes que responder en tu cuaderno. Ahí, por ejemplo, la forma directa que hemos hecho conmigo en forma práctica. Y la otra procedimental, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Educación. Ahora te pregunta, ¿cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿A cuál tú te inclinarías? ¿Cuál te corresponde? ¿Cuál te conviene hacer? ¿Y cómo lo harías? Pues entonces acá te plantea un problema. Seguimos aprendiendo y se resuelve el siguiente problema. Acá te plantea otro problema similar a eso. Otro cliente llegó a la florería de Bianca y su familia y realizó el siguiente pedido. Dice, 23 ramos de rosas con 5 rosas. Ya. Cada ramo, o sea, tiene que tener 5 rosas. ¿Cuántas rosas necesita Bianca y su familia para armar los 23 ramos de pedido? Si quieres hacerlo en forma directa, ya tienes ya. ¿No es cierto? 23 por 5. ¿Y cuántas rosas vas a dar? Y respondes. Ahora, si tú quieres hacer procedimental, pones la tabla y utilizas, ¿no? O pones como tal, como te he enseñado, ¿sí? Entonces ya tienes ahí para resolver esto en tu cuaderno. Bien, obviamente que tenemos que evaluarnos, ¿no? Acá nos plantean los criterios, esta es lista de cotejo. ¿Representaste los datos del problema utilizando el material concreto? El material concreto que el Ministerio de Educación ha planteado así los palitos. Y nosotros, ¿cómo lo hemos planteado? Con las rositas. Explica cómo lo hiciste. Cada ramo, ¿no? Sí, pones, ¿cómo? Cada ramo le coloqué 3 rosas y así, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Dice. ¿Completaste la tabla de los múltiplos de un número para resolver el problema? Claro, ¿te acuerdas que hemos completado esa tabla, ¿no? Del 3, donde hemos puesto, sí, ya. ¿Cómo lo hiciste? Simplemente multiplicar el número 3 por los números naturales hasta el número 18. Muy bien.
¿Explicaste por qué elegiste una de las operaciones que permite resolver el problema? Ah, sí, tienes que explicar acá. ¿Por qué? ¿Cómo lo explicaste? ¿Cuál te convenía? ¿En forma directa, práctica y operativa o en forma procedimental? Eso tienes que hacer acá. Si respondiste, si explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Felicitaciones, muy bien. Habíamos dicho también, niños y niñas, que después de culminar tu trabajo, tú tienes que, ¿qué hacer con tu familia? Socializar lo que has aprendido. Ah, los múltiplos le explicarás a tu mamá, a tu papá, le dirás, papá, hoy he resuelto problemas con múltiplos. ¿Y sabe de qué se trata los múltiplos, papá? Ah, de la multiplicación de un número por los números naturales. Y se puede resolver problemas, le explicas a tu papá lo que has hecho, ¿sí? Después dice, reflexiona. Te invitamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta. Claro, tu meta ha sido resolver problemas que implican múltiplos de un número en situaciones cotidianas. ¿Qué son situaciones cotidianas? Lo que a diario pues vas haciendo, ¿no? Vas a comprar de repente un producto, multiplicas por una cantidad y puedes utilizar los múltiplos, ¿no? Entonces, ¿has aprendido? Claro que sí. Para eso es que nosotros hemos reforzado la parte teórica de lo que son los múltiplos. Escribe y completa en tu cuaderno en el siguiente cuadro. Ah, ya, eso tienes que escribir. Mis avances sobre resolución de problemas que implican múltiplos de un número. Ah, ¿qué sabías antes? ¿Sabías? ¿Recordaste? Depende, tú colocas, escribes. ¿Qué sé ahora? Claro, resolver problemas con múltiplos. ¿Cómo lo logré? En forma práctica y operativa y en forma procedimental. Ah, ya. Entonces, escribe las acciones que realizarás para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que impliquen múltiplos de un número. Claro, nosotros podemos utilizar cualquiera, ¿no? De acuerdo a nuestra necesidad. Muy bien. Bien, llegamos a la parte final aprendiendo en casa. Nuestra actividad vencemos retos matemáticos de la vida cotidiana utilizando los múltiplos. Ya sabemos, ¿eh? Utilizar y sabemos qué cosas son los múltiplos, niños y niñas. Y gracias por permitirme ingresar a cada uno de sus hogares. Ah, y no te olvides suscribirte haciendo clic aquí y activar tu campanita. Y así me estarás ayudando para motivarme y así ayudarte con más ejercicios, más operaciones y ser tu conductor de tu trabajo. Gracias. No te olvides suscribirte. Chao.